Historias profundas, heridas que sangran, palabras que inundan, que cubren el alma, lamentos y gritos que cortan el viento, y a la vida le importa lo mismo que al tiempo. La luz solo sirve para que vivan las sombras y para ver que se esconde debajo de la alfombra, debajo de la alfombra, debajo de la alfombra, debajo de la alfombra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mire, cuando uno de los dos integrantes de una pareja muere, el que queda con vida se le dice viudo. Aquella persona que pierde a alguno de sus padres se le suele decir huérfano. Pero hay una pérdida para la cual no existe un nombre. El hombre no ha logrado denominar la pérdida de un hijo. Hoy nos vamos a meter y vamos a conocer la historia de Ángel Krug, un hombre que aquí en Mendoza perdió a dos de sus hijos. ¡Debajo de la alfombra! Ángel, gracias por venir. Gracias por recibirme. ¿Cómo se vuelve de eso? No se vuelve. De esa pérdida tan grande no se vuelve. No hay vuelta atrás. Yo, desde el día que los perdí, dije que estoy muerto en vida. Camino día a día, lucho, sigo peleando porque mejoren las cosas en la provincia. Sí, que de hecho no pertenezco a la provincia, era un mero turista y hoy termino siendo un lugareño más, un mendocino más, un mendoporteño, como me denomino. Soy un mendoporteño. Mitad mendocino y mitad porteño. Mitad mendocino, ¿por qué? Porque mis hijos se quedaron acá. Los perdí acá. Y porteño porque mi otra mitad de mis otros 3 hijos mayores están allá. Pero me quedé acá en la provincia porque creo que puedo hacer muchas cosas por la provincia. Una de las cosas que logré, pero no en la provincia, porque nadie le dio bolilla, es la ley de alcohol cero. A nivel nacional. Nació acá en la provincia de Mendoza. Mi firma quedó en la Cámara de Senadores, en la ventanilla de la entrada de la Cámara del Senado. Y nunca la agarraron. Ángel, contanos cómo fue esta historia, cómo ocurrió. Mira, un 14 de diciembre del 2018, yo estando en Buenos Aires y mis hijos con la mamá en Mendoza, porque la mamá es mendocina y mis hijos son porteños, nacieron allá. Veníamos a pasar las vacaciones a Mendoza. Y una tarde ellos venían de jugar de la plaza, en la Matienzo y Costanera, en la placita. Sí. Ellos venían de la plaza a tomar la leche, 7 de la tarde, un viernes, 7 de la tarde, con buen tiempo, verano, 14 de diciembre. La Costanera no estaba señalizada como hoy, estaban en reparación, estaban haciendo el puente, y yo estoy en una comunicación con la mamá cuando venían cruzando el puente, porque yo lo llamaba, tengo el mensaje de la mamá diciéndome, vamos a cruzar, te vamos a cortar, porque vamos a cruzar la Costanera, y como viene mucho tráfico y había muchos los tachos de Cartelone, porque la empresa Cartelone la que lo hacía. En su momento no sabía ni quién era, pero Cartelone era la empresa. Está muy difícil y hay mucho tráfico para cruzar, está muy complicado para cruzar. No había semáforo ni señalizaciones, no había nada. Ellos estaban cruzando la Costanera por Matienzo. Por Matienzo. Iban para el lado de Pedro Molina. Sí. Bueno, la cuestión es que
con tanta desgracia que parado en la senda peatonal, esperando para cuando corta el semáforo de Pedro Molina, porque el primer semáforo que hay, o el último donde está la estación, es la Plaza Fundacional. Sí. Y cuando corta ese semáforo es como que el tráfico se va diluyendo camino a Las Heras o camino a la rotonda del avión. Sí. Entonces ahí podés cruzar, si no... Y eso yo no lo sabía. Yo estaba en Buenos Aires. ¿no? ¿Conocías Mendoza? Sí, venía porque, a ver, ¿qué conocía? La parte turística. Claro. El turismo de Mendoza. Ir a Puente del Inca, conocer Cacheuta, la playita de Luján, lo que un turista normalmente Sí. viene a conocer Mendoza, siendo que la mamá era mendocina, pero igual veníamos a hacer turismo, no otra cosa. Y bueno, Te cuenta que están por cruzar la calle. me manda un mensaje, porque yo siempre lo llamaba cuando ya volvía para la casa, iba para lo de mi mamá, y es donde tengo mis galpones, donde tengo mis herramientas, y me mandan el mensaje y me dice, vamos a cruzar, te corto, porque viene un camión el camión viene doblando de la rotonda del avión hacia lo que es el nudo vial. El camión venía doblando por Matienzo. Y lo agarré a Agustín y después te hablo, porque si no tengo que agarrar los dos. Y la nena venía en la bicicletita, con un triciclito manual, que lo llevaban de la mano. Me dice, te hablo después. Bueno, ya está, pasó. 8 de la noche me entra un mensaje, me dice, de lo que era mi cuñado, me dice, Carla tuvo un accidente. Y lo primero que pensé, digo, pucha, los chicos arriba del auto, digo, por ahí, una frenada, la tocaron de atrás, se habrán golpeado. Me dice, y están en terapia intensiva. Cuando me dice terapia intensiva, dije, terapia intensiva no es un cortecito, ni un golpe, ni una quebradura. Agarré el auto. Para colmo no había vuelos, porque encima teníamos los famosos maleteros que estaban de paro y no había vuelo y no tenía cómo. Agarré el auto, mi vieja me metió un calzoncillo, una toalla, un pantalón y una remera en un bolsito y me vine. Y me vine manejando. 8 de la noche, 10 de la noche. 8:30, 9 de la noche. Me vine manejando. Y a las 5 y pico de la mañana, por San Luis venía, kilómetro 790, Ruta 7. ruta 7, sí. Y te estoy diciendo que venía a 200 kilómetros por hora, con un auto que lo daba. Un Bora, lo da. Y me entra un mensaje donde mi suegra me dice, Agustín se fue al cielo. Yo lo único que le pedía a Dios era que me dejara llegar. Era lo único que quería. Yo quería ser, a ver, mira, yo arreglo de todo. Soy ingeniero civil, yo arreglo de todo. Me das lo que me das para arreglar un avión y te lo arreglo, lo pongo en marcha. Yo digo, los quiero ver, los tengo que poder arreglar. En ese momento, a 200 kilómetros por hora, es como que alguien me puso así. Alguien me tapó los ojos. No sé si era, llamarle sueño, cansancio, no sé, pero cuando escuché el mensaje, se me apagó la luz. Manejé 4 kilómetros sin saber dónde estaba. Cuando reaccioné, ¿sabes por qué reacciono? Porque le pego una bandada de catas o loros que me rompen la óptica y el golpe, los vidrios. Me tiré a un costado, lloré, putié, vomité, maldije, solo en la ruta. Y dije, tengo que llegar. Está Abril todavía, la gorda de 3. Tengo que llegar. Le pedí a Dios, digo, si me llevaste a uno, déjame ver a Abril. Y emprendí el viaje, sin saber dónde era el Noti, porque no sabía. O sea, uno cuando viene de vacaciones, Sí. no sabe dónde está el Noti, no sabe dónde está nada. Llegando, bajada al Noti. Así como llegué, paré y entré a la terapia intensiva. Ya sabían quién era. Me esperaban los medios, porque la repercusión que tenía, de los hermanitos porteños. Lo primero que hice fui a la terapia intensiva y claro, cuando entro no sabían quién era yo, porque no estaba.
porque estaba en su momento el abogado y la mamá en una silla de rueda, con el brazo vendado, la pierna moretoneada. ¿Y dónde está Agustín? ¿Dónde está Abril? ¿Dónde? En la morgue. ¿Dónde está la morgue? Yo, en el parque. Imagínate cuando te dicen el parque. ¿Dónde está el parque? ¿Qué parque? ¿Dónde, tío? Lo quiero. Entro a abrir a Abril. Estaba dormida. La veía dormida. Estaba entera. Una pierna quebrada. Un raspón acá, en el costado de la cabeza. Y obviamente vendada y tapada los ojos. Pero estaba viva. Y le digo, espérame, papá, que voy a ver si está usted. ¿Dónde está la morgue en el hospital? No, ya fue trasladado a la morgue judicial en el parque. Bueno, Google al parque, a la morgue. Cuando entro, obviamente, lugar lúgubre, horrible, feo, muy feo. ¿Dónde está mi hijo? Y me lo traen. Camilla de lata, una bolsa, como digo yo, la famosa bolsa mortuaria, una bolsa. Imagínate en una camilla algo que un nene de 7 años, bonito, chiquito, rubiecito, alto, pero era algo hinchado, negro, y les pregunto, digo, trae a mi hijo, este no es mi hijo. Este no es mi hijo, trae a mi hijo, esto no es mi hijo. Con parches, digo, yo quiero a mi hijo. El tipo me dejó solo porque ¿qué me iba a decir? ¿Qué me iba a decir? Era enorme, parecía una persona de 100 kilos, algo hinchado, negro, gigante. Y no me quedó otra. Y creo que lo peor que me tocó es firmar un acta de función de Agustín. Fue el primero que firmé. Y ahí se terminó mi vida. ¿Y sabes quién fue mi compañero dentro de una morgue? Porque hoy te hablan de que el ministerio te acompaña, los intendentes te acompañan, las cosas te acompañan cuando no te acompaña nada. Un álamo que está en la puerta, donde está lleno de cigarrillos, donde la gente escupe, vomita, moco, todo, porque cuando salís de ahí es lo único que encontrás primero. No hay nada, ni nadie te acompaña, ni nadie te da un abrazo, ni nadie nada, ni nadie te contiene. Nadie que no me la cuente, porque lo viví en carne. Volviste a ver a Abril de ahí. Volví al hospital. Firmé el acta de función y volví al hospital. Obviamente me llama gente de Guaymallén diciéndome que ellos querían colaborar con un cajón, pero algo tan ilógico. ¿Cuánto ganás? ¿De qué trabajás? ¿De qué vivís? Hacerme todo un cuestionario. Corté. ¿Vos podés creer que alguien en la condición que yo estaba puede estar para un cuestionario para que le den un cajón de manzana? De un municipio que te quieran dar algo, pero que te hagan un cuestionario, cuánto ganás, dónde vivís, qué hacés, qué no hacés, para que yo te doy algo, te lo doy porque considero que soy en cierta forma, como parte de municipio, gobierno, lo que sea, responsable de un accidente o un incidente. O al menos solidario. O al menos solidario, siendo que no era de la provincia. Siempre, y lo tuve a Rufey después de mucho tiempo en una fiesta de la vendimia en el aeropuerto, en la fiesta de la cosecha, siendo Rufey ya intendente, porque había dejado de ser, en ese momento Rufey era el director del Hospital Noti. Y gentilmente, Rufey nos cedió una habitación a la mamá y a mí para estar al lado de Abril. Y siempre se lo agradecía a Rufey, siempre, porque yo veía gente que también estaba en la terapia y estaban tirados literalmente durmiendo en el piso, en los bancos, en los pasillos del hospital. Y a nosotros, por ser de Buenos Aires, nos había cedido un lugar, una habitación, donde nosotros estábamos ahí. El proceso duró una semana porque, después de despedir a Agustín, me toca la segunda parte más difícil de mi vida.
despedir a Abril. A todo esto la mamá obviamente estaba tullida, estaba arriba de una silla de ruedas, con una pierna con 22 puntos, un brazo con 11 puntos, y si no se operaba y pasaba el tiempo, porque encima había firmado un retiro voluntario del hospital cuando le iban a operar en el Central, iba a quedar toda tullida. Y bueno, tenía obra social, la traspasé para acá y la operaron. Le digo, operate. Si Abril llegara a salir, va a necesitar que la agarres, que la tengas. Operate, y tus brazos, tus piernas no dan. Y cuando fue a operarse esa noche, pasada 5 días, a ella le ponen placas y demás, que las tuve que mandar a buscar a Buenos Aires porque acá no había. El Incucay le hace una reacción cerebral a Abril para ver cómo estaban su cabecita, y se le empezaron a apagar las luces. Y le decretan muerte cerebral. Obviamente había que desconectarla, no había más nada que hacer. Y creo que eso fue lo peor que me tocó. Encima la mamá estaba en el Santa Rosa, en la clínica Santa Rosa. La fui a buscar porque había que desconectarla y no la podía dejar afuera a su mamá, porque era su mamá. Salimos un momento del clima de la nota porque tengo que contarte que en Celu Store encontrás todo el respaldo tecnológico para lo que necesites. Acércate, están en San Martín, esquina Bransen de Tunuyán. Abril decretan que tiene muerte cerebral, la voy a buscar a la mamá, firmando en la clínica, haciéndome responsable de que si algo le pasaba, estaba recién operada, que si algo le pasaba yo era responsable, pero no podía desconectarla yo solo y dejar a la mamá fuera. La traje, fuimos a la terapia y había que desenchufarla. Creo que eso fue no se lo deseo ni al peor enemigo que pueda existir en el planeta. El cerebro humano, por un mecanismo de autodefensa, tiene tendencia a, si no borrar, por lo menos tratar de esconder un poco esos recuerdos traumáticos. Y me imagino que en ese momento es cuando uno empieza a recordar los últimos momentos lindos con la persona perdida. ¿Vos te acordás cuáles fueron esas comunicaciones con tus hijos, ya sea por teléfono o antes que se vinieran? Mira, te podría hacer escuchar y vamos a llorar juntos, porque tengo mensajes todos los días. Buen día, ya nos levantamos, estamos desayunando. Escuchar a mi hijo de fondo decir, ya me levanté, fui al baño, estoy haciendo caca. Y vos decís, pero usted, todos los días, todos los días, todos los días. No había un día que no habláramos o buenas noches o rezar el ángel de la guarda juntos. Abril tenía 3 años y rezaba el ángel de la guarda. Y Agustín le leía cuentos para dormir. Todas las noches. No nos íbamos a dormir por más que estuviéramos a 1100 kilómetros sin rezar el ángel de la guarda juntos. Imagínate. Hoy tendrían 15 y 11 años. ¿Cómo los imaginas? ¿Podés imaginarlo? Mira, te voy a contar algo que no se lo dije a nadie y no lo hice, pero siempre, viste que uno busca las aplicaciones, hoy el internet, viste que buscas la imagen y la proyectás a los tiempos. Me bajé la aplicación y quería verlo y dije, siguen siendo mis bebés. No, no quiero. Agustín sigue siendo Agustín con 8 años, 7, 8. Y Abril sigue siendo Abril con 3. Y es mi bebé, mi gorda. Y no quiero. No quiero imaginarme con 15. No lo quiero imaginar. No. ¿Cómo
fue tu relación con Dios a partir de ese momento? Qué buena pregunta. Lo odié con toda mi alma. Le pregunté tantas noches, ¿por qué? ¿Por qué? Y está en el que te dice, eran ángeles que vinieron, que y cumplieron su etapa. No me jodan, no me jodan. Déjamelos. Yo no quería que fueran ángeles, déjamelos. Yo lo único que quería criarlos y disfrutarlos hasta que crecieran y yo partiera. Pero no creía en nada. A mí cuando me decían, ay, martes 13. ¿Qué martes 13? No pasé por abajo de la escalera. ¿Qué escalera? No me jodas. No existe. No, porque caminar de noche, no mires a un espejo, miraba el espejo así de noche, a ver si me aparecía algo, que a ver quién me va a aparecer. El diablo, el demonio, Dios, nada, no existe nada. No crees en nada. Ateo a todo, a nada te importa. Nada, nada, nada. Cuando perdiste tus hijos, perdiste tu vida. Tu vida entera la perdiste. Tengo mis 3 hijos adultos, profesionales, los amo con mi alma. Voy a Buenos Aires, hablamos, ¿no? Pero me arrancaron una parte de mí. ¿Pudiste retomar tu relación con Dios? Después de mucho tiempo, dejé de culparlo. ¿Sabes por qué dejé de culparlo? Porque, ¿qué culpa tiene Dios? Si Él no. Mirá, la gente creo que en algo tiene que creer. Muchos creen en Dios, otros no creen, otros le llaman Jehová, otros le llaman como le llamen. A la Virgen, a no, cada uno le llama. Y cuando me pasó lo de mis hijos, empecé a ayudar a mucha gente que le pasó lo mismo. Con la diferencia que yo le decía, yo ya estoy un poquito más viejo, porque tengo o 3 meses más que vos en este dolor, y vos recién empezás. Y no te quiero contar, o te voy a adelantar lo que te va a pasar, para que tal vez te prepares, porque a mí nadie me preparó. A mí nadie me dijo lo que me iba a pasar con esta pérdida. Después de 4 meses de recuperar a la mamá, porque dejé de trabajar, mi empresa, mis cosas, dejé todo en Buenos Aires, todo, mi vida se murió. Tenía mucha gente trabajando conmigo en Buenos Aires, mucha gente. Y acá 4 meses sin laburar, donde eran gasto, operación, juicio, abogado. Y cuando me voy a Buenos Aires, y la mamá estaba rehabilitando, y me fui y le dije, vos a caminar, yo te voy a ayudar a caminar. Que si hubiese tenido la posibilidad de Abril haber estudiado y cómo poder arreglarle la cabeza, lo hubiese hecho. Te lo juro que hubiese estudiado medicina o el cerebro para hacerla funcionar, te lo juro. Un Frankenstein no me importa, era mía. Y si yo decía que la tenía que cuidar y la tenía que cambiar y y mi hija que es médica, yo todas las mañanas iba y agarraba el celular y veía un aparatito nuevo, mirá Brenda, porque mi hija es médica, mi hija mayor es médica, hoy tiene 38 años, la tuve cuando era muy jovencito, a los 19. Y todos los días le mostraba a Brenda, mira papá, este es fármaco, es esto, es para lo otro. Y llegó un momento que cuando mi hija mayor me dice, papá, déjala ir, ya está, déjala ir, no vuelve, Abril no vuelve, de eso no vuelve, papá. No seas egoísta, vos la querés tener, tu vida se va a morir junto a ella, porque ella no sabe, ya no te va a conocer. Y si volviera, no sabés si vas a tener ese Abril que se reía con vos, que jugaba, que se levantaba a las 5 de la mañana para poner la pava del mate y llenarte de azúcar el mate, para esos mates dulces, y después se iba a dormir a tu cama, porque tenía 2 años. Tal vez no vuelvas, no sea la misma.
Tal vez no te conozca, tal vez no camine, tal vez no nada. Déjala ir. Y así fue como la desconecté. La grabación de este programa fue posible gracias a la gente de G-Burger. Estuvimos muy cómodos y usted también puede estar muy cómodo y disfrutar de un excelente sándwich, hamburguesas, lomos, menú infantil en G-Burger, San Martín 933 de Tunuyán. Quiero volver a la pregunta del principio porque vos mencionaste algo que es muy importante. El hecho de en algún punto utilizar esta situación para ayudar a los demás. ¿Qué le podés decir a una persona que pasó por lo mismo que vos? Yo te pregunté cuando empezamos, ¿se vuelve de esto? Me dijiste, no, no se vuelve más. ¿Cómo se lleva? Yo te voy a contar cuando hago el clic, porque vos me preguntaste, ¿crees en Dios? ¿Culpaste a Dios? Porque uno maldecís al mundo. Cuando vuelvo a Buenos Aires, solo, porque la mamá se quedó en Mendoza, porque tenía a su mamá acá. Y la mayoría de las parejas, cuando fallecen los hijos, o se unen encarnizadamente uno con el otro, Sí. o se separan automáticamente. No me preguntes por qué, pero pasa eso. Porque empiezan las culpas, tu culpa, mi culpa, fuiste vos, fui yo no estaba, pero yo, se separa. O Se afianza se afianza esa unión porque tal vez hay otros hijos de esa pareja, pero nosotros perdimos los dos. Y vuelvo a Buenos Aires y no podía parar de llorar, no podía parar, mi angustia era tan grande, lloraba 24 horas, pesaba 40 kilos, hoy peso 90, pesaba 40 kilos. En 4 meses los pantalones me bailaban, de un talle 44 me ponías un talle 32 y me entraba. Mi mamá, que tanto le agradezco y que hasta el día de hoy la tengo, 83 años la viejita, yo tengo mi departamento de soltero en la casa de mi mamá, porque no querían que fuera mi casa. Yo tengo una casa grande, enorme, no querían que fuera, porque escuchaba ruidos y me paraba y corría a la habitación, porque siempre los escuchás dando vueltas. Entonces mi vieja ahí tenía miedo y ¿qué? Entonces me fui a lo de mi mamá. Y obviamente no comía, y iba al baño y estaba todo el día en la cama y lloraba y miraba fotos y recuerdos y escuchás su voz una y otra vez. Y la pregunta, el ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué fuimos a Mendoza? ¿Para qué íbamos? ¿Para qué viajamos? ¿Para mil? ¿Por qué? No, no había respuestas. 1000 preguntas, ninguna respuesta. Llegó un momento que la angustia era tal, pero tal, que dije, no voy a poder seguir. Me siento en el borde de la cama. Tenía mi pistola registrada, la tengo. Dije, hasta acá llego, no va más. No voy a poder seguir, no puedo seguir. Te estoy hablando que eran 15 días, no paraba de llorar. 15. La angustia es tal que dije, hasta acá llegó, me voy. Y obviamente, mi viejita, como toda vieja, ante un hijo mayor, pudorosa, te golpea la puerta, siempre golpea las puertas porque no sabes si te cambiaste, está en calzoncillo. Ese día, llámale Dios, esa llamada que uno abrió la puerta y entró. Y es de esas señoras que, no, pero entró con tanta paz. Yo estaba con la pistola en la mano, cargada y todo, martillada y todo. La vieja entró, agarró un banquito que tenía para ponerme los zapatos, las medias, uno se sienta, se lo puso enfrente mío, me miró, me dijo, veo que estás decidido. Con una tranquilidad que yo lo cuento hoy, pero la desconocía porque no era ella, como quien dice. Y me dijo, veo que estás decidido. Si vos no podés con esto, ¿cómo hago yo? Después de 50 años de estar juntos los dos, ¿cómo hago yo para seguir?
con mi edad, con mis 77 años. En ese milésima de segundo se me pasó mi hermano, las hijas de mi hermano, mis hijos, mi hermana, sus hijas, todo se me vino así. Y dije, no le puedo hacer esto a la vieja. Si es la que siempre estuvo ahí. Digo, ¿sabes qué, vieja? Tenés razón. Te doy mi palabra. Y mi palabra es yo muero por mi palabra. Tengo 1.000.000 de defectos, pero mi palabra, donde yo doy la palabra, muero por mi palabra. Y ahí dije, mientras vos tengas vida, jamás vuelvo a sacar el arma de la caja. La puse, la guardé, la cerré. ¿Sabes qué hizo la vieja? Después de que hice eso, de que le di mi palabra, se levantó, me tocó el hombro y me dijo, esta es la comida. Te estoy hablando de 15 días yo no comí. Con una tranquilidad y se fue. Porque sabía que no lo iba a hacer. Y ahí empezó mi lucha. Ahí empezó tu pregunta. Ayudar a la gente. A tratar de ayudarlos en ese dolor. Que no ayudarlos. No, mirá, vos, no. A estar al lado. Si querían desahogarse, yo estaba para escucharlos. Si querían gritar, putear, yo estaba ahí. Si querían escuchar, porque muchos te preguntan, como si vos, ¿cómo seguís? ¿Y vos cómo hiciste? Como te salga, como lo sientas, como te parezca. Pero tenés que seguir. He visto muchos que no pudieron seguir, que se han suicidado, mamás y papás. Pues. Te conozco hace más o menos media hora. No tenía el gusto de conocerte antes. El Ángel Krug de antes de este episodio difiere mucho de este que conocí hace un ratito. ¿Alguien va a poder conocer o volver a ver a aquel Ángel Krug alguna vez? No. No. Antes del 14 de diciembre del 2018, yo era ese ángel divertido, el que todas las sobrinas, porque mi hijo tiene nenas y mi hermana también, el tío piola, el tío que subía a las sobrinas y las llevaba hasta un boliche a bailar y las iba a buscar teniendo mis hijos. El papá, ese papá de mis hijos grandes, ese papá piola que el colegio lo quería llevar a los viajes egresados porque era el papá piola, el que era el compinche, pero seguía siendo papá, poniendo límite, pero era el papá compinche, el que vivía riéndome. El que mis compañeros de escuela me decían, para vos no pasan los años, ¿cómo puede ser? Nosotros estamos destruidos y vos todavía no tenés una cana en la cabeza. Nosotros tenemos anteojos y vos no usás anteojos. ¿Cómo te mantenés? ¿Qué tal? ¿Enformón? Era ese. Y el de hoy, si bien esa magia de ser solidario no la perdí nunca, de ayudar al otro, no lo perdí nunca. Eso es algo que creo que es lo que me quedó. El de acompañar al que odio las injusticias, las odio totalmente. No puedo con las injusticias. Me peleaba en el colegio por cuando veía cosas injustas o cuando hacían bullying a un chico. Te estoy hablando que en la escuela había un chico con silla de rueda o el cuatrojo y yo era el defensor de pobres y ausentes. Siempre el defensor de pobres. Yo fui jugador profesional de handball. Amo el handball. Mi hermano fue jugador de fútbol. Jugó en Almirante Brown, salió campeón con Tigre. Fue con Pachabé a la selección de Maradona, cuando Maradona era jugador de fútbol. Figura como jugador de AFA. A mí el fútbol no me llamaba el handball, ni el básquet, el handball. Y yo en la escuela buscaba, viste que en la escuela al gordito no, sí, al cuatrojo no, al que tenía al que era más tontón no, al que era, o que no tenía las habilidades, no. Yo me los agarraba a todos. Y le decía, ustedes vengan conmigo.
y le vamos a ganar. Y los hacía, y te puedo asegurar, y ganábamos, ¿eh? Era ese, el que no dejaba tirado a ninguno. Era el buen compañero, el que elegían como el mejor compañero, pero no porque era el más inteligente, ¿eh? No era el más inteligente, era el más compañero. El que sí, El que aglutinaba, el que sumaba. el que no estudiamos, ¿y ahora qué hacemos? Nos va a tomar. Profesora, no estudiaba. Y me paraba yo. Y claro, y al ver que, y bueno, y hasta el que era más traga, como el que le decíamos, el que tenía todo 10 y que había estudiado, se paraba y te hacía el aguante, porque, vamos a hacer el aguante porque se la jugó por todos nosotros, no por él solo. Siempre fui así. Te estoy hablando de la escuela, cuando ya pasé, tengo 57 años, ya las pasé hace mucho, pero siempre era el que empujaba el carro, siempre. Yo decía al principio, hay pérdidas para las cuales el hombre no ha conseguido ponerle nombre. Ese dolor lacerante, inexplicable, ese es el dolor que provoca la pérdida de un hijo, y solamente la persona que pasó por eso lo puede comprender. Te agradezco enormemente por haber venido, porque nos mostraste, a lo mejor no pudiste mostrarnos aquel ángel previo a aquel 14 de diciembre, pero nos mostraste un ángel que es capaz de superar esa situación y utilizarla para ayudar a los demás. Y te puedo asegurar que lo conseguiste y lo estás consiguiendo. Y seguramente Agustín y Abril están mirándolo a ese papá con un orgullo enorme. Gracias. Gracias a vos. Gracias a los chicos que están del otro lado, que hicieron posible dejarme expresar otra vez más. Y no me canso de contarlo. Muchos te preguntan, no sé qué decirte. No digas nada. Quédate ahí. Acompáñame al lado. Acompáñame en esta lucha. Acompáñame a tratar de mejorar. Con que he dado charlas en las escuelas y le contaba a los chicos, y así como te emocionaste en muchos momentos, ¿sabés lo que es escuchar y ver a chicos de 16 y 17 años, varones, llorar y empatizar con un papá? Porque yo les hablaba como papá y le contaba mi dolor y les decía, ustedes van a tener un registro, van a manejar, sean prudentes. ¿Y sabés cuántos controles he hecho en la provincia de Mendoza de alcoholemia? Y los chicos de 18 y 20 años no tomaban alcohol, agarraban a los más grandes, 35 a 40, y más mujeres que hombres en la provincia. Pero los chicos jovencitos no. Qué centrado que están con el tema de cuidarse cuando van a manejar. Qué bueno. Gracias. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Historias profundas, heridas que sangran, palabras que inundan, que cubren el alma, lamentos y gritos que cortan el viento, y a la vida le importa lo mismo que al tiempo. La luz solo sirve para que vivan las sombras y para ver que se esconde debajo de